Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 7 de febrero del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Eleonora Navata, buen día. Buenos días para todas y para todos. Al lado de ella, Bruno Gili. ¿Cómo te va, Bruno? Buenos días. Del otro lado de la mesa, Daniel Superviel, buen día, volviendo después de semanas y semanas. Un año. Un año y 2 meses. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, un placer volver a estar acá. Bienvenido. Saludos a toda la audiencia tan querida. Y el último saludo va a distancia para Leonardo Costa. ¿Qué tal, Neco? Buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Una linda mesa esa. Iba a ir, pero tuve un percance automovilístico antes. ¿En serio? Pinché y bueno, no me daba las horas para llegar. No sos rápido con esas reparaciones. No, bueno, lejos de eso. Vamos con el primer tema. En Europa, miles de productores agropecuarios de varios países vienen protestando hace semanas con cortes de ruta y amenazas de boicots a centros logísticos. Los agricultores movilizados exhiben un amplio abanico de reclamos que van desde reducir el costo de la transición ambiental en este sector hasta, demandas por la competencia desleal, en la que incluyen productos importados. Y bueno, también su reticencia a los tratados de libre comercio que la Unión Europea tiene previsto firmar, entre ellos el del Mercosur. Es todo un tema en estos días en Europa. Obviamente cada tanto lo consignamos por sus repercusiones hasta en el vínculo con Uruguay, pero creo que Bruno quería plantearlo en términos más generales, ¿no? A ver, ¿por dónde vas? No, yo creo que esta situación que vive Europa ahora tiene muchos orígenes, ¿no? Uno es el propio, la propia situación económica, pero también tiene impactos o repercusiones que tienen que ver, o son consecuencia de la situación hoy mundial geopolítica, ¿no? O sea, el mundo está en una transformación absoluta, tecnológica, geopolítica, hoy tenemos guerras, y Europa está en general bastante perdida respecto a las tendencias globales que el mundo está teniendo en términos de hacia dónde evoluciona Estados Unidos, dónde evoluciona China. ¿Cómo perdida? Perdida en el sentido que Europa, de ser el centro de la humanidad durante 1500 años, 2000 años, eso hoy no lo tiene, y como fue el sector de la economía y la sociedad que más evolucionó en términos de derechos, por poner algo, o en términos de construir una convivencia luego de la segunda, después de 2 guerras mundiales o de 3, según los historiadores, depende cómo lo querramos analizar, Europa hoy encuentra que está retrasada en términos de tecnología, de poder militar, de incidencia en el mundo, y eso tiene que ver para mí también con esta situación, en el sentido que si uno mira el sector agropecuario europeo, ¿no? Es el 2% del PBI, la política agropecuaria comunitaria, comunitaria, es casi el 50-60% de los subsidios y de los apoyos que dan es lo que representa el PBI agropecuario de Europa, ¿no? Y Europa, bueno, tiene una política, se enfrenta al dilema de que quiere promover un cambio, trabajar contra el cambio climático. Eso obviamente tiene impacto sobre los factores que hacen a la producción agropecuaria y genera todo un ruido que al final termina siendo político, ¿no? Porque son 15 millones de productores que hay en Europa respecto a una población de, 400, 500 millones de habitantes. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que lo que pone en cuestión es la capacidad de gobernanza de Europa. Europa tiene problemas de gobernanza global. La Comunidad Europea, ¿no? La burocracia, como le llaman los productores, que ellos están sintiendo que los afectan, y Europa tiene es una comunidad que intentó construirse para competir, ser un tercer polo entre Estados Unidos y también momento no China, pero hoy sí China. Y cada vez que hay una guerra, terminan pagando las consecuencias más ellos. La guerra de Ucrania y Rusia, las consecuencias las están pagando ellos. Los riesgos sobre más problemas y la guerra en Medio Oriente se extiende están sobre Europa. Entonces Europa está en el medio de un polvorín y muy difícil saber para dónde tirar, y les cuesta mucho coordinar. Si uno mira las reivindicaciones en Alemania, en Francia, en España, no son similares de lo que piden los productores en cada caso. Entonces por eso para mí es relevante. Va más allá del tema. Después está un tema de que la OCDE, y con esto termino, disculpen, de alguna manera los países desarrollados ponen normas que nos exigen a todos, que tenemos que de lavado de dinero, que de tributación tributaria, ¿no? O sea, de normas contables, no sé, todas las que se nos puedan ocurrir, de calidad, para exportarles algo, toda una serie de requisitos. Y nos encontramos que el sector ese que más beneficios recibe por la protección es el que está
paralizando toda Europa en una forma, digo, si eso lo hiciera un sindicato de trabajadores sería un escándalo político y te ponen los tractores en el medio de una ciudad. Entonces, ¿Y por qué lo atás con lo que la OCDE no, dispone? me refiero a la OCDE no como la OCDE, sino a la gobernanza mundial. Alguna vez lo hablamos, digamos, los pro-Europa tiene una gobernanza global, digamos, una burocracia construida en Bruselas que intenta darle un contenido a toda Europa. Y a veces eso, cuando uno lo va, no sé, al G20 o lo quiere ir a la OCDE para ponerlo más, el que más nos pone normas a todo el resto del mundo, medioambiental, o exigirle a América Latina sobre la producción agropecuaria, se enfrenta con estos conflictos en donde al final no funciona bien y nos termina perjudicando, ¿no? Porque en el fondo, posiblemente el tercer mundo podría perfectamente producirle los bienes que necesita Europa, comprarlos, y Europa no estaría en este lío, claro. Pero ellos quieren tener una política agropecuaria, quieren su población en el campo, promoverla. Bueno, la política de la PAC es muy extensa. Entonces, creo que el tema es más complejo, en perspectiva, para Europa y para todos, pero para Europa en particular, que la manifestación concreta de si hay burocracia, si quiero más subsidio, si no me estás dando las buenas colitas para poder hacer la reconversión, para no, digamos, pelear contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Esa me parece a mí que es el problema que está diciendo Europa. Este es un emergente de un problema más profundo que tiene Europa. Ese es mi punto de vista. ¿Los demás cómo vieron la idea de tocar este tema, de tratar este tema hoy acá? A mí me pareció muy interesante. Justamente darle un enfoque más internacional y no quedarnos acá en la aldea, ¿no? Yo creo que esto que está pasando en Europa con esta reacción de los agricultores tiene que ver con el cambio civilizatorio que estamos viviendo en diferentes frecuencias a lo largo de todo el mundo. Todo esto arranca en el año 87, cuando la primer ministra noruega, Brundtland, introduce el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable en la discusión pública. Eso fue permeando diferentes conferencias mundiales, termina permeando, aquella del 92 en Río, después la toma Naciones Unidas y las ponen en los objetivos de, esta cosa del 2030, ¿no? Que tenemos que ir a un mundo más con menos tóxico, agrotóxico, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso yo creo que Europa lo llevó a un grado de purismo totalmente irrealizable, porque Europa, guste o no guste, está inserto en un mundo. Es como cuando alguien quiere legalizar la droga en un país chiquito y si todo el contexto alrededor no lo legal. Entonces vos podés poner exigencias altísimas en determinada región del mundo, que en este caso Europa, subsidiar, como contaba Bruno, a los agricultores, creando un mercado artificial, porque entonces no es real. Y después, con la contradicción brutal, por eso hablo del cambio civilizatorio, después exigirle a Brasil y al Amazonas que se porten como unos buenas personas, cuando ellos después no dejan entrar los productos del Mercosur a Europa. Entonces, tiene que ver con estas diferentes velocidades que está viviendo el mundo, donde algunos se pasan de puristas por querer, el famoso Pacto Verde que incluye de la granja a la mesa sin ningún producto químico, todo orgánico. O sea, el mundo no puede alimentarse si uno sigue lo que propone la Unión Europea y este Pacto Verde que acorda Europa. Entonces, creo que acá la política y las decisiones políticas se desfasan de la realidad de lo que está viviendo el mundo. Y eso genera desequilibrios y genera reacciones conservadoras como la de estos agricultores. O sea, un gran lío. ¿Tú estuviste casualmente empapándote de este tema el año pasado? Estuve el año pasado en Bruselas, recorriendo, por qué no salía el Tratado Mercosur-Unión Europea, y entre las reuniones que estuvimos con la Federación de Sindicatos Agropecuarios Europeos, donde tenía un edificio gigante, y ahí me llevé... Aclaremos que cuando hablamos de sindicatos... no se trata... Federaciones, uniones... Sí, no se trata de gremios de trabajadores, ¿no? Es un grupo de lobby. La Federación Rural. Ahí está. Muchas federaciones rurales de diferentes ámbitos que tienen su oficina, su headquarters en Bruselas. Y estuvimos hablando con el director, el presidente general, no sé qué cargo tenía, y los abogados que asesoraban a esa gente. Y nos fuimos de ahí con Ignacio Muncho de Ceres con la absoluta convicción de que eran tipos que no se iban a mover un ápice, que no creían en el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur y que tenían una visión no proteccionista, hiperproteccionista, y mencionaban no solo a la fuerza brutal que eran los agricultores franceses, que eran los que hoy tenían mayor capacidad de presión, sino también a los productores de carne irlandeses, que eran los dos que estaban presionando con mayor fortaleza para boicotear el Tratado de Libre Comercio,
en el cual, por todo el análisis que hizo Bruno, Alemania se había dado vuelta y quería apoyar a España para que el tratado del Mercosur saliera. Bueno, evidentemente la situación política de Francia y la debilidad de Macron para aguantar la estocada determinaron todo esto. Y ahora que hay menos guita, los subsidios no llegan a los bolsillos de los agricultores y no pueden sostener ese mundo artificial que hicieron tratando de imponer este pacto verde que el mundo no estaba preparado. Y la calma también parece venir por anunciar que, por ejemplo, Macron anunció no vamos a parar las negociaciones con el Mercosur, como en el medio de las protestas ver si se podía calmar un poco a los productores. Que en este caso, por lo que he leído, todo el agro, no solamente los productores, se pone en apoyo de los productores, porque los transportistas, o sea, toda la cadena se pone en apoyo y por eso parecen tan, las manifestaciones en Europa parecen tan imponentes. Yo más que nada tengo preguntas, no tengo muchas respuestas a estas situaciones, no tengo elementos como para generar respuestas, pero sí me hago preguntas, porque veo que si bien no todos piden lo mismo, hay una cosa que se repite y es determinado proteccionismo. O sea, en Bulgaria, España o los franceses, todos van por el lado del proteccionismo. Es la salida, o sea, capaz que para una cosa chiquita es la salida, pero es la salida, la solución para el mundo, para que haya alimento en el mundo a precios razonables, ese proteccionismo. O sea, no es una mirada muy cortita y muy chiquita de los que están protestando. Me hago esa pregunta porque realmente, no sé, cuando estudiaba en la escuela, en el liceo, lo que significaba proteccionismo no parecía ser la gran salida para el mundo. ¿Por qué Europa o por qué estos productores están retrocediendo o yendo a querer este tipo de esquemas? ¿Qué está pasando? ¿Será todo lo que dijo Bruno? Puede ser, sí, claro que sí. Pero me parece que además de las cuestiones geopolíticas, hay cuestiones sociales que inciden y que son parte no solamente del agro, sino de las grandes preocupaciones que tenemos las personas respecto al futuro. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Lo que nosotros hoy hacemos va a ser relevante dentro de 10 años? ¿Dentro de 15 años? El mundo tal cual lo conocemos y lo que producimos para poder sustentar nuestra vida, ¿va a seguir estando vigente en 10 años, en 15 o en más? Y lo digo en 10 porque es corto plazo, pero no sabemos. Yo no sé si lo que hoy hago dentro de 10 años va a ser sustento de mi vida. O esto que yo hago va a seguir existiendo como tal. Y me imagino que los productores se hacen esas preguntas también. Y su respuesta es protéjannos y protéjannos de esta manera. Y ahí empezamos con problemas mucho mayores y con contradicciones como, por ejemplo, pedir subsidios y pedir seguros contra la sequía, contra esto, con lo otro, pero por otro lado no quiero tomar ninguna medida ambiental. Y no hablo de no poner fertilizante o de la huerta al hogar, de otras cuestiones como el manejo de los suelos, como un montón de un ecosistema mucho más grande que puede tener que ver con la sustentabilidad. No sé si es tan así lo de la sustentabilidad, de que el mundo se va a terminar y que vamos a terminar con todo lo que crece por cómo lo hemos tratado. Pero hay ciertas contradicciones entre, no, por favor, hay sequía y esto y lo otro, pero no, yo no estoy dispuesto a ceder nada. Y bueno, por ahí van como mis preguntas o mis primeras reflexiones. ¿Y tú, Neco? A ver, yo tengo la perspectiva de que en realidad a nadie le importa el futuro, le importa el presente, porque su vida transcurre hoy. Y creo que a los agricultores franceses, si hay más contaminación, menos contaminación, lo único que importa es seguir recibiendo los subsidios, porque en definitiva yo soy jovesiano por naturaleza. De hecho, creo que no se puede ser abogado y no ser jovesiano. O sea, creer que el individuo es egoísta y por suerte existen otras reglas que lo contienen, a diferencia del presidente que cree lo diferente. Y creo, lo que decía Eleonora, es muy lindo, muy romántico, pero esto es política. Y la política se construye día a día con las demandas sociales que existen en un país y con las hipocresías que eso genera también. Me gustaba el enfoque que le daba Bruno, es decir, Francia y Alemania hoy están liderando el impuesto global para
evitar que existan fugas de recaudación en paraísos fiscales, y hacen un discurso absolutamente aperturista y de un mundo globalizado donde todos tienen que ser iguales y donde la igualdad tributaria, pongo ese ejemplo, y sin embargo, luego cuando van a la concreta y tienen que liberar de aranceles y dejar que exista comercio libre, se termina el discurso. ¿Y eso por qué? Sí, porque primero, no solo en Francia, también pasa en España, los sectores, y en Uruguay también, el sector agropecuario, si bien no es significativo en un número de gente, es un sector que permea mucho en la economía. Eso que decía Bruno, del camionero, creo, el camionero, el individuo que está en el boliche de cerca, en fin. Entonces, tiene un poder político. Y yo creo que, yo nunca creí que el acuerdo con Mercosur iba a salir. Creo que en Uruguay tenemos una visión a veces también romántica de que creemos que las cosas van a ocurrir porque nosotros nos van a dejar que ocurran. Y también tenemos, y esta es otra crítica a la política uruguaya, nosotros tenemos muchas veces actitudes extremadamente liberales en lo económico y no nos damos cuenta que el mundo no es tan así. Y a veces desprotegemos cosas que debiéramos proteger en pos de los principios. Y pongo un ejemplo simplemente acá. Los 3 frigoríficos que quieren comprar. Eso debiera, o sea, obviamente hay un tema técnico, pero hay un tema político, eso debe ser un no rotundo. ¿Ah? Y eso es política. Estás hablando del proyecto del grupo Minerva, de origen brasileño, exacto, de comprar 3 frigoríficos más en Uruguay. Exacto, eso tiene que ser una decisión política, más allá de lo técnico. El otro día el presidente decía, no, vamos a ver qué dicen técnicamente. No, esto es un no porque no le puede hacer bien. No le puede hacer bien la concentración que esa. Bueno, yo creo que la política europea, y comparto eso que decía Bruno, Europa está muy perdida y cada país mira sus pequeños conflictos y sus pequeños problemas, cuando pasa también en España, y otros líos más grandes todavía. Pero en Francia los sectores agropecuarios son extremadamente fuertes y lo van a seguir siendo. Tengo de parte de los oyentes algunos aportes a un asunto que es variopinto, que tiene una cantidad de facetas, como ustedes mismos señalaban, ¿no? Primero, me pareció importante este mensaje de Juan, que conoce del tema, y dice, los productores de todo el mundo no solo defienden aspectos económicos, defienden un estilo de vida. Uh-huh. En el fondo es un tema cultural. Sí, algo de eso hay, claramente algo de eso hay, y en particular en Europa, ¿no? Y después, en esa misma dirección aparece este mensaje que seguramente puede resultar chocante, pero que es muy gráfico. Gonzalo dice, los productores rurales europeos, en particular los franceses y los alemanes, son jardineros de lujo que le cuidan el paisaje a las grandes urbes industrializadas del viejo mundo. Un sistema artificial que en la libre competencia no funciona. Sí, es así, tiene razón. Usted fíjese toda la polémica que hubo ahora en Argentina con el subsidio del boleto de Milei, ¿no? Es parecido. Sí. Yo creo, y volviendo, a ver, sí, de hecho un amigo, le voy a decir el nombre de Gabriel Odone porque es de él, él dice que les dice a veces a los ustedes se van a convertir en un parque temático. Si siguen así, digamos, lo vamos a ir a visitar, a ver los monumentos, los museos y ver su campiña, que es preciosa. No, pero bueno, no, sí, yo creo que Europa tiene un problema acá y está. Es verdad lo que dice Neco, ¿no? A ver, estos días salió en la prensa un par de informes que hubieron sobre los precios en Uruguay, y uno estaba especialmente, uno que hizo mis ex compañeros de CPA, sobre el precio de la verdura, y en Uruguay también tenemos, ¿no? Porque ustedes miran la política europea, ¿cómo regulan ellos? Bueno, subsidian, compran y mantienen stock para poder vender o comprar cuando conviene, intervienen, digamos, a abrir o no abrir para que entre mercadería. Y acá en el pequeño mundo nuestro a veces nos pasa también, ¿no? Que con el tema es verduras y que tiene una incidencia muy importante, y frutas. Y como es un negocio zafral y por lo cual hay momentos en el año en que se produce y no se produce, la libre importación es un regulador que uno deja, ¿no? Y vemos que acá también eso no está muy claro cómo se hace o no, cuándo se deja entrar o no se deja entrar la mercancía. O sea que es un problema en general. Es libre importación, pero no tanto. Está bien, o sea, pero por todo un subsector, no le pasa a Uruguay en el resto, que yo creo que es parte del éxito de los últimos 30 años de política de Estado, que nadie se mete en la comercialización y en los precios que están a todo lo que producimos masivamente en Uruguay a nivel natural. Pero miren Europa otro tema
tema para insistir en lo mismo. Inteligencia artificial. Yo ayudé en su momento a Ricardo Goñi, los primeros 2 años, a montar la Comisión del Futuro del Parlamento. Y cuando se fue a armar el evento sobre inteligencia artificial, que hubo el año pasado, cuando yo le miraba la lista que me mandaron, digo, son todos europeos. Le digo, claro, estamos todo el día recibiendo regulación. Ahora están regulando lo que no tienen. O sea, no tienen una plataforma global que sea de ellos, son china o americana. Y si hay éxitos de plataformas digitales europeas, son finlandesas, o sea, están en el límite de la Europa, son de los países nórdicos. Entonces, van a regular lo que no tienen, lo que no desarrollan, ¿no? ¿Y entonces? Y entonces al final la corren de atrás respecto a Estados Unidos y China, digamos, en general lo que les está pasando con las tecnologías. Entonces Europa tiene, yo creo que sí comparto el tema cultural, con esto termino, que es que Europa tuvo un gran objetivo que era construir, después de todos sus problemas y su historia, construir una gran comunidad con protección de los derechos humanos, un régimen social lo más equitativo posible. Obviamente tienen ratios de calidad de vida que son envidiables para cualquiera. Pero ese proyecto está muy cuestionado porque ese liderazgo que también lo tuvieron en determinados puntos en algunos temas hasta tecnológicos o industriales, están perdiendo, ¿no? Porque todo este mundo, digamos, de la revolución digital, cuarta revolución industrial de los últimos 15 años, 20 años, por poner una cifra, ellos no lo vienen ganando. Entonces tienen un problema de cómo lo sustentan, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí viene. Después están temas puntuales que sí, obviamente, comparto, no me acuerdo quién lo decía, Neco. Obviamente que al final la política tiene que gestionar el lío que tienen hoy y lo tienen ahí arriba de la mesa y uno podría decir cómo salen y seguramente dentro de 2 o 3 meses, o no sé, o antes o una semana, se termina este conflicto. Pero yo creo que les va a ir emergiendo constantemente, porque no es nuevo, esto les viene surgiendo porque tienen un problema de fondo que yo no sé si lo van a poder resolver. Esa es una cuestión por otra parte. O sea, tienen un conflicto que además va a depender de cómo terminen las 2 guerras que tienen en la frontera, ¿no? Otra punta, porque tiene cantidad. Silvia, que dice que está en Alemania y escucha permanentemente medios de España, agrega, uno de los problemas que argumentan los productores agropecuarios es que las grandes superficies imponen sus precios y por lo tanto terminan muchas veces ellos produciendo a pérdida. Aquí hay otro elemento. Sí. Es un tema que, perdón que me meta ahora, justamente un poco lo que decía Bruno. Uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay son las cadenas de comercialización y pasa también en Europa. Cuando yo tengo una concentración de capacidad de compra, al más chico tengo la posibilidad de decirle cuándo le pago, en qué condiciones le pago, y cuánto le compro y cómo le compro. Entonces, ese es un drama que tiene que ver con un gran debe que tiene Europa, pero que Uruguay tiene muchísimo más, que es el tema de una verdadera comisión de promoción de la competencia. Es decir, esos son problemas de la microeconomía que hacen la fijación de precios y que ese estudio que decía Bruno, que se presentó los otros días tanto por el CED como por CPA, da cuenta de que los problemas que tiene Europa no son ajenos a nosotros y las soluciones tampoco son ajenas. Una última reflexión. Europa quiso construir un gran mercado, una Europa única, y en realidad eso no lo han logrado, porque en definitiva manda la política de cada país. Y si uno mira todas las regulaciones europeas, las directivas famosas europeas, quieren regular absolutamente todo, que después no pueden cumplir en la vida, en los hechos, en la vida práctica. Y yo creo que esto le va a seguir explotando con varios temas más, ¿no? A ver, de hecho, ¿sí? Una cosa sobre esto que decía Neco al final, los franceses, una de las reivindicaciones que tienen es que no entren tomates de España. O sea, dentro de la Unión Europea, o sea, el proteccionismo intra-Unión Europea. Sí. O sea, es como... me pasa que hay cosas que no entiendo nada. Es como... Y por supuesto que ha estado de por medio la competencia de la producción ucraniana, ¿no? Que Europa habilitó, ¿no? Como forma de apoyar a ese país a raíz de la guerra, a raíz de la invasión de Rusia. Pero claro, ese gesto solidario después terminó perjudicando a productores europeos. Y sumar otro tema que es la inmigración, ¿no? Que también en algo tiene que ver con todo esto también. No, yo vuelvo a los escucho y digo, bueno, acá estamos está crujiendo por todos lados Europa, pero yo creo que está crujiendo. Hablaba de la inteligencia artificial, ahora salió el tema de los migrantes europeos, que es un problema. Y estamos con las sensibilidades de la época que nos toca vivir, la pasada, y es un momento de cruce de caminos, y Europa está en problemas, realmente. Y yo para la audiencia más joven,
que tiene que ver con este tema, recordar la aparición de esta Greta Thunberg, ¿no? Esta activista de 14 años que puso el tema que poco menos que se está incendiando el planeta y que bueno, que también es un síntoma de eso que yo hablaba, ¿no? Una cuestión es la realidad de los agricultores con sus subsidios defendiendo su parcela y su modo de vida, y otra cosa es el discurso políticamente correcto que se instaló ahora en Europa, que después repercute ese choque de miradas en Bruselas, y Bruselas con esa burocracia infernal empieza a regular o desregular o a tratar de imponer modalidades, y ahí viene un cóctel explosivo que es lo que estamos viendo ahora en Europa. No, y con respecto a la regulación y a la hiperregulación esta que parece que persigue Europa en este tema y en todos los temas. Bruno mencionaba la inteligencia artificial, las plataformas de internet, etcétera. Europa quiere tener control de todo y va por esquemas regulatorios muy estrictos, incumplibles. Cuando de repente en otras partes del mundo, inclusive en Latinoamérica, hay algunas corrientes de sí hay que regular, pero regular procesos, no regular contenido. Y a lo mejor debería explorarse esa línea y decir, bueno, regulo procesos si es que quiero proteger determinadas cosas, pero no regular el tamaño del tomate. O lo que escribimos en internet o lo que la inteligencia, para qué utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, capaz que podemos empezar a mirar por ahí, no sé. Y la otra cosa, perdón, no sé si estuvieron en Bruselas. Digo, entiendo el enojo por ahí de un productor español cuando ve eso, decir, oh, no se necesitan tantos funcionarios. Tenés el Consejo, la Comisión, el Parlamento, todos los lobistas. Es brutal, los edificios. Lo hablamos hace poco. Las estructuras, ¿no? En otras tertulias, ¿no? El tema. Yo creo que el tema de los organismos globales y gobernanza están en un tema complejo. Bueno, lo estamos viendo ahora también con la guerra del medio ambiente, lo que terminó pasando con los fondos a la Comisión de Refugiados Palestinos. O sea, es un tema complejo y además está muy centrado en Europa, ¿no? Porque, bueno, están... De hecho, yo creo que no sé qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, pero donde gane Trump vamos a volver a tener otro debate arriba de la mesa, porque lo va a volver. Bueno, yo creo que acabas de introducir, introducir, y creo que no se había mencionado, el factor político, ¿no? Acá hay juegos políticos también, sí, claro. ¿No? Hay movimientos populistas y hay movimientos anti-europeístas, que a veces son lo mismo y otras veces no, que hacen su juego en este tipo de movilizaciones. Yo creo que Europa tiene que tener un proyecto y debería. El problema es que yo comparto, se pasaron de rosca en toda su visión afuera de tiempo. O sea, no pueden acompañar lo que está ocurriendo en el mundo hoy, porque el mundo cambió radicalmente en los últimos 20 años y Europa quedó como atrapada en ese cambio que no lo pudo percibir. El viejo mundo. Sí, bueno, yo creo que con buenas intenciones, cualquiera le gustaría tener el nivel de vida que hay en Europa, o sea, no estamos en cuestión. El problema es que le está cogiendo y tienen que tomar, y no le están encontrando una solución, ese es mi punto crítico, y no tienen aliados con quién, o sea, ¿no? Por eso lo del Mercosur era importante. Era importante, muy importante para ellos. Para el Mercosur y para ellos también era importante. Mirá, y para darle otro cariz a la cosa, estos oyentes que voy a citar ahora van a los orígenes, entre comillas, de los subsidios, de los apoyos, de esa producción agropecuaria, entre comillas, artificial o con una cuota de artificialidad. Dice Susana, ¿se olvidan que Europa pasó hambre? Nunca van a dejar de cuidar a sus productores. Es natural. La memoria del mundo miserable que vivieron, nosotros no la podemos abarcar. O sea, hay un tema de seguridad alimentaria de por medio en la génesis de los apoyos, del tipo de regulaciones que están en el arranque de todo esto. Y después pero Latinoamérica pasó hambre también. Y después está Leonidas, que dice, ¿qué es lo de los subsidios? Aquello que existe desde hace décadas. Francia, por ejemplo, lo que ha buscado es evitar el crecimiento de las ciudades, que es más caro que los subsidios que se le dispone al agro, ¿no? No, yo no es que estoy en contra. A ver, yo creo que tiene que haber regulación. En el mercado se construyen, se regulan. Los mercados no nacen solos. O sea, cualquier mercado que tomemos un día, todos tienen un nivel, cierto acuerdo. O sea, a veces es autorregulación, a veces regulación un poquito del Estado, eso va variando. Pero las reglas de juego se establecen, no nacen naturalmente, y por lo cual.
El problema es que es como decía Leonel recién, o sea, ¿qué quiero regular? O sea, si tengo un límite a lo que puedo hacer para hacerla mejor, eficiente, hay un trade-off en esto, entre regular e innovar, hay un trade-off. Si yo me paso, hago mal las cosas. Entonces Europa creo que en eso tiene ese tema porque se creó una propia burocracia que tiene vida propia, ¿no? Y que por lo cual construye su propio mundo paralelo y que es lo que la gente le molesta. Ahora, vos me decías recién lo de el cuestionamiento del hombre del oyente era cómo era la cuestión, se me fue. De que se pasaron hambre. No, lo último, lo que estamos... No, a ver, vamos a Neco, que lo tenemos Sí, un poco perdón, olvidado. me perdí, disculpe. Me perdí con lo que te estaba comentando. Y enseguida volvemos a Ya él. me va a venir. No, mucho más. Yo creo que desde que tengo memoria política al lado de Jorge Valle, él siempre hablaba de los agropecuarios, de los productores agropecuarios franceses como la gran traba para el comercio con Uruguay. Y estoy hablando de más de 30 años. O sea, quiero decir con esto que era prácticamente... Esto es del origen de ese poder político que tienen los sectores agropecuarios en Europa. Nuevamente, yo creo que... A ver, Europa ahora sí, Bruno. Está Sí, como Mafalda. me vino, perdona. Vino él, el problema de los 60. No, lo que termino con esto. No, Termino termina. con esto. Ya me acordé. No, que Europa está como aquello de Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Y no se da cuenta que, bueno, que China y Estados Unidos y otros países la están pasando por arriba y hay cosas que son imposibles de parar. El mundo sigue girando. No, ya sé, la cuestión era lo de los subsidios, la regulación en los subsidios. Yo me había referido a la regulación de que quería aclarar que no es que no crea que hay que hacer regulaciones. Y el tema de los subsidios también, yo no estoy en contra, no me parece mal que uno pueda tener una planificación donde hace subsidios para lograr desarrollar o mantener. Capaz que es más eficiente, como dice mantener a la gente en el campo y eso tiene un subsidio y eso se hace con un subsidio y eso hace que no esté la presión sobre la ciudad y la ciudad podría liberar fondos. Esto es muy difícil de evaluar, muy difícil de tenerlo. O sea, conceptualmente uno lo puede entender. El problema es que esto se le fue de mambo, porque para poder hacer eso, yo tengo que ser muy productivo y estar en la vanguardia. O sea, tengo que generar mucho valor. Europa durante mucho tiempo lo hizo. La industria alemana, Alemania se está desindustrializando, ¿no? En algunos temas complicados internamente en su mercado interno porque trasladó mucha producción afuera o la está trasladando ahora a Estados Unidos por la revolución tecnológica que le permite hacer cosas en Estados Unidos que antes las hacía en Alemania. Entonces, el problema es muy complejo para que ellos lo traten de esta manera. Claro, yo me pierdo porque, claro, eso uno lo admiro como... Uno lo puede analizar de la distancia, lo que está en la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Después hay que estar sentado allá y ser, como decía el presidente de Francia o de Alemania, el canciller de Alemán, y decir qué hago con esa persona que me pone los tractores en la calle, ¿no? Estamos analizándolo de la distancia. Pero yo creo que Europa necesita entender que si quiere mantener eso, es similar a cuando se en Uruguay. Yo quiero tener un estado de bienestar muy potente, bueno, voy a tener que crecer y producir valor para poder sustentarlo. Si se me bloquea el modelo de generar valor y no soy competitivo, voy a tener una crisis porque las demandas van a venir, la gente no va a ponerse a estudiar economía para superar y se enfrenta a Europa a este problema. Y el problema al final de Europa, ¿cuál es? Es que no termina de seguirle el ritmo a los demás bloques económicos que están hoy dirigiendo el mundo. Ese me parece a mí que es la perspectiva. Bueno, sí. Un último comentario que tiene que ver con lo que yo insisto de estos cambios civilizatorios que percibo que hay. En el mundo agropecuario europeo está la vieja Europa, los viejos europeos. O sea, no hay muchos inmigrantes musulmanes trabajando en el campo europeo. Entonces, en la medida que Europa está buscando, está con una crisis también de identidad, con este flujo migratorio, con las nuevas corrientes religiosas que están entrando en Europa, también el mundo agropecuario conservador es un bastión de Europa. Entonces, también tiene que ver con eso, y por eso es tan compleja esta discusión. No los dejan a la buena arreglate, no, los defienden también, porque toda esta discusión también está metida. Mira, déjame ver una cosa, una idea. De viejos valores, capaz, también. Hace poco, sobre este tema, que es un tema que me apasiona, decía, Europa lo unificó en el pasado el cristianismo. O sea, la Europa, ¿no? Iba a mencionar el romanismo, y después nos vamos a la Europa. ¿Quién lo unifica a Europa? El cristianismo, ¿no? O sea, eso es lo que unifica a Europa. Antes del cristianismo, bueno, está el Imperio Romano, digamos, que lo llevó, pero luego fue el cristianismo. Y lo segundo, luego, después de la Segunda Guerra Mundial, intentó decir, vamos a construir la mejor sociedad, el estado del bienestar. Lo que pasa es que hoy, en el siglo XXI, donde estamos hoy,
Europa lo que no tiene, sostienen algunos intelectuales, es un motivo de unión. O sea, no es ni el cristianismo, ni decir que es el estado del bienestar en el mundo de hoy. Es como no decirle nada a cada ciudadano europeo. ¿Cómo que, ¿de qué me estás hablando? No hay algo emocional, no hay algo que los unifique, no es el euro. Y por lo cual Europa tiene un problema de cuál es el factor que lo unificaría. O sea, que me lleva a decir yo me siento efectivamente europeo. O sea, tiene problemas varios de todo tipo.